Y tenemos en esta mesa redonda de lujo pues a Natividad Camacho, a Matilde Fernández y a Dolors Marín. Bueno, para mí personalmente, bueno, estoy un poco abrumada, encima me oigo retumbar la voz, pues ya es el colmo. Bueno, un gustazo estar con vosotras, muchísimas gracias por haber venido. Natividad es nacida en Fuencaliente, en 1947, y bueno, esta mañana se la ha mencionado varias veces. Empezó a trabajar a una edad muy temprana, incluso antes de los 14 años, y está en el origen de la formación de las comisiones obreras. Y ello le mereció pues no pocas detenciones, tanto en la cárcel en la Dirección General de Seguridad, porque en estos momentos nos encontramos luchando porque sea un lugar de memoria, en la cárcel de Carabanchel. Ya en democracia ha ocupado, ha sido secretaria general de la Federación del Textil de Madrid y de la estatal. Y bueno, pues su testimonio es muy valioso para nosotras, por los motivos que se han significado esta mañana. Está también con nosotras Matilde Fernández, por todos bien conocida. Ella es nacida en Madrid en 1950, es licenciada en Filosofía y Letras. Sí, son de la misma generación, dicen. Y profesionalmente se ha desempeñado en el ámbito de los recursos humanos. Fue secretaria general de la Federación de Industrias Químicas de la UGT desde 1977 y secretaria general de Químicas y Energéticas del 82 al 88. Y en el 88 fue ministra, ni más ni menos que de Asuntos Sociales, una de las primeras ministras que han sido en democracia. Y luego ha sido concejala, diputada, senadora, y ahora está aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. Y Dolors Marín es del Hospitalet de Llobregat y del 57, ya no sé si es la misma generación o es otra. Es más joven. Bueno, es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Y su tesis, lo voy a decir en castellano porque el catalán lo manejo mal, se tituló De la libertad por conocer al conocimiento de la libertad, la adquisición de cultura en la tradición libertaria, y desde su redacción hasta ahora, bueno, tienes una obra muy prolífica, ha escrito sobre los maquis, sobre anarquistas, lo último creo que sobre las mujeres del Raval. No voy a decir todas las para no alargarnos. Bueno, ha tenido varios desempeños como profesora, como documentalista, asesora, etcétera, etcétera. Si me he dejado algo, pues lo decís vosotras, ¿de acuerdo? Y entonces nada, yo os voy a cronometrar 20 minutines y os voy dando toques si fuera necesario. Y Natividad, pues todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación, a Ana y a las comisiones obreras de Castilla y León, que de vez en cuando se acuerdan de chicas y chicos un poco ya mayores y hacen un buen trabajo. Y yo creo que a nosotros también nos ayuda a estar activos y a poder ponernos al día. Yo creo que en ocasiones es necesario hacer un alto en el camino y mirar atrás, aunque solo sea para coger aliento y caminar con voluntad, con más fuerza y a lo mejor avanzar más deprisa. O simplemente hacer un alto en el camino porque puede ser necesario. Mi aportación en forma de testimonio en estas jornadas la voy a dividir en varios apartados que como guía centre mi experiencia en la lucha política, sindical y feminista, que casi siempre fueron enlazados. A lo mejor no a un tiempo, pero siempre he
intentado que mi lucha política fuera feminista, que mi lucha feminista fuera sindical y que mi militancia sindical fuera feminista. Ese ha sido mi empeño y yo creo que es importante pensar. Solo tengo 3 minutos de intervención, pero aquí tengo a mi amiga Ana que me 20 minutos, sí, 20. Bueno, eso me anima. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer como breves comentarios, ¿no? ¿Qué hacíamos las mujeres feministas en las primeras comisiones obreras? ¿De dónde y cómo podíamos participar en aquellas asambleas? Comisiones Obreras entonces es un movimiento fundamentalmente, se coordina de forma esporádica, las comisiones obreras no son permanentes y hacemos frente a algo que desde el año 67 es centrarnos en la negociación colectiva, en la negociación de los convenios. En esa primera coordinadora, en el 67, si veis las actas, hay 2 reivindicaciones que se incorporan. Esta reunión es un poco como la primera coordinadora, entonces llamábamos de carácter nacional, luego pasó a llamarse coordinadora general. Ya hubo 2 intentos a finales del 66 que no cuajaron, ¿no? Entonces, en esta reunión se plantea como una reivindicación fundamental que los jóvenes y las mujeres podamos participar en esas coordinadoras, porque en las empresas que había escuelas de aprendices, que no de aprendizas, que eran fundamentalmente del metal, y luego las escuelas de oficialía y maestría industrial, que ahí ya había alguna rama que podíamos estudiar las mujeres. Creo que eran cosas como peluquería y después ya pusieron la maestría de químicas. A partir de esa reunión, lo que hacemos es coordinar todo lo que somos capaces y hacer reuniones en todas las empresas, en todas las escuelas, hasta culminar con una tabla reivindicativa que aprobamos en la Asamblea de Villaverde, muy cerquita del Pozo del Tío Raimundo, en la que firmamos de puño y letra las reivindicaciones de los jóvenes trabajadores y las muy jóvenes chicas también. Pero esto que para los aprendices en general funciona bien, en el caso de las mujeres éramos muy jóvenes, pero no se llegó a explicar nunca por qué desde esos inicios no se pudo formar un equipo de trabajo que orientara o que discutiera o que denunciara la situación de las mujeres en las empresas, sobre todo en los sectores feminizados. Después, ¿cómo se concreta la participación de las mujeres feministas una vez que los sindicatos se han legalizado? Porque parecía más fácil, y esto es una contradicción evidente, participar en esas asambleas abiertas, en esos contactos esporádicos y en esas coordinadoras, que después en la estructura formal que una vez legalizados los sindicatos en abril del 77,
fuimos capaces de establecer. Es decir, los sectores feminizados estaban compuestos fundamentalmente por mujeres. Yo trabajaba en una empresa que éramos 600 trabajadoras, muy jóvenes todas, la mayoría éramos aprendizas. Pero así como durante una serie de años pudimos coordinarnos por zona, por empresa, llegar hasta la denuncia del convenio del textil vestido y tocado para la provincia de Madrid, tuvimos pues la capacidad, el planteamiento de continuar toda esa tarea hasta que nos centramos bien en la negociación, en la denuncia y en la información. Reclamábamos que era fundamental que nos dieran información de lo que se estaba negociando en el sindicato vertical. No os quiero contar las caras de los gerifaltes sindicales, la mayoría falangistas, súper mayores, cuando veían en la escalera de la Gran Vía de Madrid pues un chiquillerío. Yo, que era la mayor, pues tenía 16 años. Hasta tal punto que cuando en ocasiones llamaban a la policía para desalojarnos, nos decían que es que era imposible. Entre ellos, luego ya hemos visto por informes internos del sindicato vertical, donde decían que es que con las mujeres no se podía hablar, es que no podían llegar a ningún acuerdo con nosotras, que éramos incorregibles. Y efectivamente éramos incorregibles, pero exclusivamente porque reivindicábamos que se nos informara, que se nos incluyera en esas negociadoras y que aceptaran la tabla reivindicativa que habíamos hecho en todas esas empresas. Una vez legalizados los sindicatos, vemos que las reivindicaciones feministas son muy difíciles de plantear, porque el feminismo, que ya ha tenido su año internacional convocado por Naciones Unidas, que ya ha habido unas jornadas interesantísimas de las coordinadoras del movimiento feminista, pero la historia del movimiento obrero pues es totalmente masculinizada. No solo masculina porque había muchos hombres, sino que además es que no reconocían otro comportamiento y otros métodos y otras formas que la de los hombres. Aún así, os tengo que decir que formé parte del secretariado nacional de las comisiones obreras cuando detuvieron a la coordinadora en Los Oblatos en el juicio 1001, en el proceso 1001. Para después quiero acabar con ver cómo hoy todos los sindicatos españoles se reclaman de los valores del feminismo. Aunque sea muy rápido, voy a ir pasando por estos 4 puntos. Incluso desde el movimiento feminista se utilizan herramientas tradicionalmente usadas en el movimiento obrero. Todos y todas recordaremos en el 2018 el llamamiento a una huelga laboral, a una huelga de servicios y a una huelga de cuidados. Cómo el movimiento feminista, reelaborado o sin reelaborar, lo que hace en el 2018 es lanzar una acción internacional, que esto es muy importante, en todos los sectores, para
hacer huelga en esos tres sentidos y tiene un éxito arrollador. O sea que, como veis, aquí hay elementos para discutir, para concretar y para matizar. Bueno, quiero decir que en aquel momento las comisiones obreras en España aparecen como una experiencia nueva en la historia del movimiento sindical europeo, porque incorpora, ya sin líderes de la contienda civil, elaboran reivindicaciones que encuentran el apoyo en las fábricas y entre los trabajadores, y también en la sociedad española, en los barrios, en los colegios profesionales, de una manera entre los estudiantes. Hay un movimiento estudiantil muy importante en aquel momento. Esa forma de lucha por las reivindicaciones concretas, pero contra un régimen que no permite ni la reunión ni la discusión y que nos mete en la cárcel en cuanto puede, genera en la sociedad española una forma, no digo de perder el miedo, porque el miedo siempre se acabó sintiendo, ¿no? En las detenciones masivas, en los desalojos de las fábricas, en los cierres patronales, etcétera, etcétera. Pero sí, como que algo sucedía en la sociedad española que permitía que se pudiera contestar las condiciones concretas de cada sector y en cada nivel sociológico, por así decirlo. Tuvimos la gran suerte de que el feminismo nos vino a ver desde muy jovencitas, sobre todo a través de las mujeres del MDM, que en el año 77 ya hace unas jornadas específicas para tratar los problemas de las mujeres trabajadoras. Y asistimos, pues por lo menos representantes de 10 o 12 empresas muy importantes, de 8 o 10 sectores de todo Madrid, y es un toque de atención, porque en ese momento hay huelgas muy fuertes. Está aquí Ramona Parra, que entonces trabajaba en Puente, y Puente llevaba una huelga de 15 días, pero en la clínica de la Concepción llevaban una huelga ya de 6 o 7 días, y en Induico llevaban 2 meses de huelga. Es decir, que nos sentimos muy, no solo convocadas para hablar de nuestros problemas, sino que entendimos que era un altavoz, que era una llamada de atención al conjunto del movimiento feminista, que en ese momento se expresaba a través del movimiento democrático de mujeres. Esos 2 elementos para mí son muy importantes. Uno, las huelgas que se van generando con la negociación de los convenios, y si veis en el anuario que está editado por Ediciones Torre, el anuario de las relaciones laborales en España en el 75, solo en Madrid hay más de 23 empresas que coinciden en huelgas y coinciden en una tabla reivindicativa. Esas huelgas están soportadas y dirigidas fundamentalmente por mujeres muy jóvenes, que se enfrentan a una patronal muy dura, que piensa que somos una mano de obra barata, dócil,
que vamos a entrar y salir de las empresas según nos necesiten, que si no se sienten autorizados van a llamar a nuestros padres, van a influenciar a los compañeros para que no nos sigan y en último extremo pues van a llamar a la policía y nos van a detener y nos van a desalojar. El hecho de que ya en el año 65 seamos capaces de dar ese salto de las huelgas esporádicas, intermitentes, como explosión a las situaciones de calor, de altos destajos, etcétera, nos permite aprender a representarnos a nosotras mismas y a representar a nuestras compañeras en esas coordinadoras de esas comisiones obreras. Por tanto, cuando llega la legalización de los sindicatos, lo que esperamos es una participación general en toda la estructura del sindicato, cosa que no sucede. En la asamblea, primera asamblea que se considera el origen, la fundación de las comisiones obreras en el 76 en Barcelona, se elige un secretariado y no hay ni una sola mujer. Hay que esperar al primer congreso en el 78 para que se forme, se cree la primera Secretaría de la Mujer, que contamos con la estupenda presencia de Begoña San José, que tuvo aquella tarea dura y complicada. Quiere decirse que el feminismo nos ayudó a entender por qué pasaban esas cosas. ¿Por qué no era suficiente? Porque nosotras no éramos amas de casa, como se decía esta mañana. Nosotras habíamos salido de nuestras casas, queríamos trabajar, trabajábamos, luchábamos, nos organizábamos, nos coordinábamos y estábamos dispuestas a ir a la cárcel y fuimos. Quiero decir que estábamos formando parte de esa España gris o medio negra, pero había una incorporación masiva de la mujer al trabajo, que se decía esta mañana, y esto nos daba una fuerza muy grande. Bueno, pues se legalizan los sindicatos. No puedo hablar con datos con tanto detalle de otros sindicatos. Creo que en la primera ejecutiva de UGT eligen a la compañera y amiga Luz Divina. Creo que es el único sindicato que en ese primer congreso nombra a una mujer en su dirección. Entonces aquí, si no es porque aprendemos a relacionar feminismo y sindicalismo, pues hubiéramos salido o discutiendo con todos, o nos hubieran expulsado, o no sé dónde hubiéramos terminado, porque no entendíamos que con este bagaje no se nos tuviera en cuenta. O sea, no cabía en nuestra cabeza. No era aquello de decir, bueno, es que el feminismo tiene que establecer alianzas porque hay que ceder aquí, llevar allí. No, es que estábamos en un sindicato de clase, es que habíamos organizado ese mismo sindicato y es que estábamos dispuestas a ser las secretarias generales de ese sindicato y lo fuimos. Si no es porque desde el punto de vista teórico somos capaces de entender que el patriarcado va mucho más allá, que el sexismo va mucho más allá y que la violencia en todas sus formas se establece contra las mujeres en cualquier rincón de nuestro país y de la sociedad, que en principio estábamos avanzando. O sea, éramos capaces. Bueno, me dicen que tengo un minuto, voy directamente a lo que creo
que tiene relación con el tiempo que vivimos. Felizmente, hoy todos los sindicatos se reclaman del feminismo, incluso en comisiones obreras, ya que he hablado tanto de ellos, en sus estatutos establecen que es un sindicato feminista. O sea, que formalmente estamos en un punto de reconocimiento de una necesidad, y es que en el sindicalismo hay que reivindicarse del feminismo. Pero creo que hemos llegado a un punto donde debemos trabajar revisando mitos. Y esos mitos que parecían rotos en el siglo XX, yo creo que empiezan a surgir. Y surgen los peligros de retroceso, sociales y laborales. Que ganar empleo no es ganar en condiciones laborales, ni de promoción, ni se resuelven las brechas, y que la segregación por sexos continúa en los nuevos sectores tecnológicos que el avance de todas las nuevas tecnologías impulsa. Que el trabajo y la conciliación laboral, a mí me da la impresión que se orientan como una opción individual, personal, donde en último extremo parece que seríamos las mujeres las que hemos elegido o la carrera maternal o la carrera profesional. Y yo creo que esos son mitos que hay que discutir, que hay que debatir, y que llegado el momento, si fuera necesario, pararnos a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Vale, pues Matilde, todo tuyo. Encantada. Ana María. Muy buenas tardes. Veo rostros conocidos. Begoña San José, mandé un mensajito al perder por un minuto el tren de las 9 menos 20, pero no he conseguido otro billete hasta estas horas, porque estáis aquí de jornadas, de medio ambiente, de no sé qué y de no sé cuánto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las instituciones que habéis organizado este acto, instituciones, fundaciones, sindicato, porque es muy importante. Adelanto algo que a lo mejor no me sale cuando empiece a hablaros de la historia y de las cosas que hemos vivido, y es que las mujeres trabajemos en todo el tema de memoria histórica democrática del país y de las organizaciones es fundamental. ¿Sabéis por qué? Porque nosotras, los hombres, se han escrito, se han tenido jefes de prensa a puestos iguales, se han hecho que se hicieran notas de prensa sobre lo que hacían. Las mujeres no. Las mujeres currábamos y luego seguíamos al día siguiente currando. Pero no teníamos el soporte que tenían los hombres, y por eso hay mucha invisibilidad. Y nos lo cuentan las historiadoras. Nos dicen, escribid, 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 porque si no, la historia la cuentan otros. Incluso lo cuentan mujeres sin haber sido las protagonistas reales. Eso nos pasa en todas las organizaciones, ¿verdad? Por lo tanto, gracias por este encuentro, gracias por mandarnos, que además hay que escribir 15 folios, y me lo dice el viernes, fin de semana ahí escribiendo, y gracias por darnos la voz. Quienes habéis hecho el programa conocéis a nuestras organizaciones, aunque la mayoría de las protagonistas lo sois del PC y de comisiones. Bueno, pues conocéis. Me decís a mí, habla de ugetistas y socialistas. Y es verdad, las mujeres ugetistas y las mujeres socialistas siempre hemos trabajado juntas. En parte porque nuestra cultura era recordarnos en todos los programas de formación
que el PSOE creó a la UGT en 1888 y que desde ese momento hemos ido juntas haciendo cosas. Si hay aquí estudiantes de historia, porque vuestras profesoras protagonistas en este seminario os han animado a estar, de la historia de la UGT y de la historia del PSOE desde la visión y desde la mirada de mujeres, hay dos libros clarísimos. Los dos hechos por Rosa Capel, la historiadora de contemporánea. Porque el de la UGT, porque la OIT, cuando los sindicatos que cumplíamos 100 años de vida, la OIT decidió que se tenía que hacer un libro de la historia de esas organizaciones centenarias. Y nosotros hicimos uno desde la Fundación Largo Caballero para que se contara la historia de las mujeres. Y a Rosa Capel, desde la Fundación Pablo Iglesias, la gran fundación del Partido Socialista, le pidieron que hiciera la misma historia. Y entonces ahí hay casuísticas, actas recogidas, ahí hay verdad, con la dificultad que hay. Bueno, pues desde aquel 1888 hasta que empezó el siglo XX, no hay narrativa. Y empezado la primera parte del siglo XX, lo que vemos en la UGT y en el PSOE son grupos feministas, grupos de la mujer, secretarías de, ateneos de, cada congreso, cada asamblea anual, las mujeres nos reuníamos e intentábamos cambiar el nombre para tener más competencias y para tener más realidad. Bueno, la primera parte del siglo XX no estaba yo. Pero recogiendo de estos dos libros que os he dicho, dejadme decir para que vosotros hagáis una reflexión de los cambios cualitativos, de los cuantitativos y de los malditos cambios estructurales que cuestan tanto superarse. Mirad, en uno de esos dos libros, yo creo que en el que hizo sobre la UGT, una de las profesoras de historia escribe que con datos del 930 las mujeres en España empezaban a trabajar. No me digáis que me remonto a algo anterior, es porque el presente no lo puedo contar y entonces vais vosotros a sacar vuestras conclusiones de lo que hemos trabajado bien o de lo que no hemos trabajado bien. Las mujeres empiezan a trabajar en la primera parte del siglo XX, ahora estamos en la segunda, en la primera parte del siglo XXI, entre 12 y 14 años. Ese era el mayor porcentaje de mujeres. Y luego estaban entre 15 y 30. Solteras lo eran el 65,5% de las mujeres, viudas el 14% y casadas el 19%. Estamos en la Facultad de Derecho, tendríamos profesoras y profesores recordando la legislación impidiendo y dificultando hasta la Segunda República de la mujer en el mundo del trabajo. Ellas trabajaban en un 58%, 57,8%, 58% en la agricultura y en el campo, en un 19% en el trabajo doméstico en las ciudades, en un 12% en las fábricas del textil, alimentación y tabaco mayoritariamente, un 42% lo hacían en Cataluña y había mujeres luego en un porcentaje menor en el comercio, en la enfermería, en los servicios sanitarios auxiliares, en el teléfono, las telégrafas, etc. Se llegó a 1,1 millón de mujeres trabajando en el 930. El 12,6% de los asalariados de España eran mujeres. El salario de una obrera cualificada era de entre 3,3 y 4,3 pesetas al día. Y el de hombre, por ese mismo trabajo, era 7,4 o 9,2 pesetas al día. Ya veis la brecha salarial de la primera parte del siglo. Ahora recordar, lo hace la UGT y comisiones en sus informes anuales del 8 de marzo, que a mí me dan sabiduría y conocimiento y me ponen las pilas, y habrá más gente que lo haga, además de... Pero esos son para mí manual a consultar, donde se ve la brecha en el momento actual.
En el caso de los aprendices, las aprendizas cobraban entre 1,6 y 2 pesetas y los aprendices entre 2,5 y 3,1 peseta. Bueno, la conclusión que os puedo trasladar de diferentes historiadoras pues es pocas mujeres trabajando, pocas formando parte de la población activa y menos de la ocupada. Las que trabajaban lo hacían en sectores atomizados y de poco valor económico, las cuidadoras de ahora. Muchos de los sectores donde estaban empleadas no tenían marco laboral, había que construir el marco normativo, los salarios eran más bajos que los hombres a trabajo igual, estaban poco sindicalizadas y poco afiliadas, y si lo estaban en sindicatos de oficio, tenían una legislación muy protectora, muy paternalista, muy machista, muy vosotras si nos sobra y vosotras para lo que nosotros digamos, y luego más tarde la ley Dato y tal, y sus reivindicaciones muchas veces iban acorde con defender los derechos de los hombres, las reivindicaciones de los hombres, después las reivindicaciones familiares, porque vivían en esa sociedad. Un dato que me parece interesante es que en ese mismo libro que os he citado, otra profesora recuerda los datos registrados. Ya sabéis que los sindicatos y los partidos políticos inflamos los datos de nuestra militancia. Yo, los años que he sido dirigente sindical lo he visto y dirigente política lo he visto. En los años 30, con los datos, con las actas, con los papeles de todos nosotros, pues había 3 grandes sindicatos. La Confederación Católica, que tenía la rama de obreras católicas y declaraba tener 15.000 afiliadas, sobre todo en el sector doméstico y trabajo a domicilio. Luego lo vivimos, ¿verdad?, en la democracia. Las señoras que decían, entre amigas que se afiliaban y luego entre 2 afiliaban a una trabajadora. Bien, la CNT, que decía que tenía 36.000 afiliadas, y nosotros, en la UGT siempre hemos sabido hacerlo, no hemos dicho cifras redondas, que decíamos tener 41.948. Eso sonaba como muy verdadero, pero a las que estamos aquí sabemos que esas cosas se redondeaban. Y luego cuando ya nos presentábamos a elecciones, ¿verdad?, pues cómo se redondeaban. Bueno, había entonces 231 sindicatos obreros. El calzado, las alpargateras, las conserveras, las de muelles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres que vivieron en este momento un siglo antes que nosotras, las pasaron canutas. Y tenían unas dificultades para sacar adelante su lucha tremendas. Tremendas. Si voy a la República, pues claro, esto empezamos a ver la visibilidad, ¿no? La gente que hemos estudiado filosofía, pues la escuela de Frankfurt, si recordáis, en mi época íbamos con Marcuse todos detrás, ¿verdad?, diciendo sí, yo lo leo también, entre todos los rojillos, pero digamos, una síntesis de esa gran escuela de Frankfurt es que clarísimamente hay que trabajar en un triple reconocimiento de las mujeres. El reconocimiento personal de cada una de ellas, el reconocimiento social y el reconocimiento legal. Y esto os lo digo porque, de alguna manera, en la transición y en los primeros años de democracia, el movimiento feminista, las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas pensamos que era muy importante que el Parlamento hiciera sus avances en el reconocimiento legal, pero que nosotras, en la fábrica, en las empresas, en el día a día, teníamos que trabajar en el reconocimiento social. Por eso, buena parte desde el Instituto de la Mujer, desde la Secretaría de Comisiones, desde la Secretaría de UGT cuando apareció, nuestro objetivo era muchas acciones positivas para lo que ahora se llama transversalmente ir con agua, con lluvia fina, calando mentalidades de la sociedad. Bueno, luego vino la dictadura
Y nosotras, ¿cómo estábamos organizadas? Bueno, Comisiones aparece con una fuerza, con una energía, con un brío. Nosotras, las mujeres ugetistas y socialistas, buscábamos encuentros, las mujeres del exilio con las mujeres del interior para avanzar lo más posible, ¿no? Nosotros tenemos congresos en Suresnes, es el último, en Toulouse, tenemos congresos en París, congresos donde nos encontraban las mujeres del exilio y nos contaban lo que hacían, y nosotras empezábamos, yo desde Suresnes creo que ya participé. Bueno, os diré una cosa, yo terminé mi carrera en el 72. En el 72 quise ir a afiliarme al PSOE, y en el PSOE me dijeron que primero encontrara trabajo, me afiliara a la UGT, y después de tener el carnet de la UGT fuera al PSOE a que me dieran el carnet del PSOE, a empezar a los cursos formativos para entrar. Es otra forma de deciros la fuerte vinculación que había. Y nosotras lo intentamos cuidar. Hubo momentos en que los hombres entre la UGT y el PSOE se pelearon, pero las mujeres seguimos dándonos cuenta de que no podíamos permitirnos